Muy buenos días, José María. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mónica. Tantos tiempos sin vernos y sin hablar. Qué placer Sí, sí, volver a conectar. ¿Qué tal todo? la verdad es que sí, es una alegría siempre el reencuentro, aunque Sí, sea así a través de la pantalla. sí, aunque sea a través de la pantalla, pero el cariño se siente. Nada, pues queríamos conversar un poco contigo para que nos cuentes un poco sobre esta propuesta que llevas muchísimos años haciendo sobre el descanser. La gente que igual te conoce poco te ubica más como únicamente en el área de la educación, ¿no? Mm. Pero tu campo de trabajo y de actuación es mucho más amplio que solo la educación y los niños. Haces un trabajo muy bonito que, como he dicho, llevas muchos años haciendo para cualquier persona, que es el descanser. Háblanos un poco de esta propuesta sobre la cual además tienes un libro. Sí, pues mira, cuando hablabas, planteabas como si este ámbito del descanser, ¿no? Sería, diríamos, como un ámbito distinto, diferenciado de la parte educativa, ¿no? Que como sabe, bien sabes, es mi vocación, diríamos, primigenia. Pero si atendemos a una de las raíces del origen de la palabra educar, que tiene una de las raíces en extraer de dentro, no tanto en introducir desde fuera datos, conocimientos, sino de ser capaces de extraer, de activar lo que ya está de alguna manera latente o como potencial en los niños o en los alumnos en general, pues el descanser entra claramente en esta esfera también de lo educativo. ¿Por qué? Porque si algo ha de ser el descanso, otra cosa son los modos y maneras que nuestra cultura de consumo, y no de ocio, sino de negocio, yo suelo decir que a veces el negocio niega ese ocio realmente, diríamos, auténtico, humano, incluso espiritual, ¿no? Entonces, realmente en el descanso es donde podemos contactar con ese fondo, con esa fuente de la que podemos extraer, yo suelo decir, lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y lo que pasa que justamente necesitaba una palabra para que el solo hecho de oír la palabra nos ayudara a ver que lo que estamos planteando no es solo, diríamos, un tiempo de desconexión, sino todo lo contrario, sino de reconexión. Ujú. No es un tiempo de recargarnos de energía, que también, sino de recomponer nuestro modo de presencia en la vida y en el mundo. Y me daba cuenta que las formas que la cultura nos ofrece para los tiempos de no trabajo, por decirlo así, son sutiles maneras de distracción. Y siempre he jugado con esta palabra al decir, fíjate, el distraerse es justamente lo contrario de traerse. Ujú. Entonces, el descanser nace con una impronta estacional de la que luego, si quiere, podemos hablar, pero nace al poner la palabra descanser, estoy diciendo que el descanso auténtico nos tiene que llevar, instalar en esa esfera del ser más auténtico. De hecho, se titulaba Descansar para ser, ¿no? Ujú. Más que para ser, porque siempre somos, sería el descansar que nos permita justamente que lo que somos como semilla, como esbozo, como potencia, así como posibilidad, Ujú. pues realmente eh, florezca, ¿no? Yo suelo decir que a veces cuando dedico el libro de Descanser, ¿no? Suelo poner esta dedicatoria, ¿no? Para que en el huerto de tus descansos, pues cultives y florezca lo mejor de ti mismo, de ti misma. Pues la verdad que es una propuesta muy bonita, ¿no? El poder conectarnos.
con eso que en el fondo y que en semilla todos somos y está ahí y va a estar siempre ahí, lo reconozcamos o no, lo dejemos florecer o salir o no, siempre va a estar ahí. Entonces es una oportunidad preciosa el poder dedicarnos ese tiempo, ese espacio, ese cariño, ese mimo para cuidar esa semilla que todos tenemos y permitir que florezca y ofrecer ese aroma y esa belleza de ese florecer al resto del mundo, ¿no? Que es de lo que se trata, compartir realmente eh, eso que en esencia somos y no lo que aparentamos ser. Sí, fíjate, cuando hablas también de compartir la esencia, ¿no? Los encuentros del Descanser se realizan en un régimen de silencio grupal absoluto. Es decir, prácticamente ya suelen ser de viernes, tarde, noche hasta el domingo, ¿no? Ya en la cena del viernes, cuando salimos de la presentación en el primer momento del encuentro y salimos ya para la cena del viernes, ya ahí se inaugura y se abre el espacio de silencio grupal. Es decir, yo sí tengo que hablar para un poco conducir y facilitar el descanso y el silencio de las personas. O sea, mis palabras no tienen otro sentido que presentar, preparar, acondicionar los ejercicios y experiencias vivenciales que componen el curso, ¿no? Entonces, como yo suelo decir que mi palabra es para cuidar, mimar pues el descanso y el silencio de las personas que están. Pero sí que el grupo, durante todo el fin de semana, pues hasta el domingo prácticamente de 12:30, está en un régimen grupal de silencio. Es decir, no nos saludamos, salvo con la mirada, con la sonrisa, no hablamos en las comidas. Si alguien tiene que preguntar algo, pues lo escribe en un papelito y hay un momento del encuentro para poder hacerlo. Pero se tiene una experiencia peculiar en un encuentro de silencio, y es que sin decir nada, sin saber nada del otro, digamos, de sus roles, de sus papeles, de sus logros, ¿no? Por decirlo así. Lo que compartimos en un encuentro de silencio es justamente nuestra presencia silenciosa, ¿no? Así es. Y eso es verdad que crea un vínculo de otro orden. En el ámbito pedagógico, yo suelo decir que compartir tareas académicas, actividades escolares, no genera un vínculo potente. Mm. Porque es un vínculo que nos une en el hacer. Y claro, cuando uno está en el silencio y en la quietud y en el reposo, uno no hace nada, porque no estamos haciendo nada, estamos rehaciéndonos a nosotros, que ese es el sentido profundo que tiene un encuentro del Descanser. Y curiosamente, el simple hecho de estar presente, diríamos, de ser parte del decorado en el que cada persona está en esa tarea pues sagrada de reconexión con nuestro ser más auténtico, eso de una manera sutil, a veces yo creo incluso misteriosa, genera un vínculo Mm. realmente muy poderoso entre las personas que comparten esa experiencia, ese momento de la vida. Sí, ahí es cuando nos damos cuenta. Yo he vivido un descanser contigo y la verdad que se nota muchísimo, ¿no? En ese silencio es lo que tú dices, realmente la conexión es diferente, o sea, es diferente porque es real, la sientes profunda, la sientes honesta, ¿no? Y cuando ya empezamos a hablar, se nota muchísimo cuando que aparece el personaje Sí, y sí. es cuando intentamos, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Contar aquello que creemos que somos o que estamos acostumbrados a contar para que los demás vean de nosotros. Y entonces desaparece ese ser y esa magia y esa honestidad, ¿no? De forma inconsciente, pero es muy curioso Sí, vivirlo. sí. Por eso yo suelo decir que el personaje, ¿no? O los personajes que nos habitan o de los que vivimos habitualmente, con los que nos hemos identificado, mmm, tiene una auténtica alergia y aversión al silencio y a la quietud. Justamente porque, claro, no cuento mis batallitas, ¿no? No puedo mostrar mis habilidades, lo que me diferencia de los otros, porque en el silencio lo que estamos justamente es compartiendo lo que nos une, que es el Claro. silencio profundo del corazón. Entonces es verdad que, salvo que hay algún personaje que también, el personaje es muy hábil y procura aprovecharlo todo para
para su mantenimiento, ¿no? Porque al ser una ilusión psicológica necesita estar continuamente retroalimentándose porque si no se diluiría, ¿no? Entonces, a no ser que ya aparezca el personaje, ¿no? Pues del meditador silencioso, no sé, del más evolucionado del grupo, pues es verdad que en un silencio el personaje desfallece. Simplemente por una razón, porque no le damos de comer, Claro, porque no lo alimentamos, es decir, muere de inanición. No porque hagamos ningún trabajo contra el personaje, el silencio lo que hace es recolocarlo, resituarlo, darle el papel que como papel, representación o rol el personaje tiene en nuestra vida. Los personajes nos sirven, diríamos, para nuestro modo de funcionar en la vida, eso es, sí. en el quehacer, pero el silencio nos desplaza el foco de nuestra atención, de nuestra conciencia, por lo tanto, donde estamos, pues de lo que hacemos a lo que realmente somos, ¿no? Mm, Eso es. Como bien dices, ya para cerrar esto, el personaje evidentemente es útil cuando lo utilizamos y no nos utiliza él a nosotros. Entonces, Efectivamente. evidentemente, tiene que estar ahí para el día a día y para ciertas actividades, pero utilizándolo conscientemente y no que él nos utilice a nosotros. Y esta oportunidad de mirarlo con el silencio y con este descanser, pues nos da la oportunidad de ir trabajando eso, ¿no? El no permitir que nos utilice, sino utilizarlo nosotros a todos nuestros personajes. Bueno, Fíjate, dime, dime. quería también apuntar una cosa porque con el tiempo también, o sea, la palabra descansar fue una intuición así como que me vino del principio, ¿no? Pero sí que es verdad que conforme hemos ido avanzando en todos estos años, ya desde el 2004, la verdad es que llevamos muchos años ya compartiendo esta experiencia, sí que cada vez iba siendo más consciente diríamos, de la verdad, o si quieres, de la hondura de la propuesta en sí, ¿no? Y del verbo, porque creo que realmente el empezar a conjugar y a usar las palabras configuran circuitos neuronales, modos de pensamiento y de actuación también. Entonces, empezar a hablar de descansar ya de alguna manera nos está colocando en una perspectiva, en una actitud determinada. Ujú. Es decir, que descansamos como una forma de reconectar con nuestro ser. O sea, no descansamos para cambiar de actividad, no vamos a viajar, Mm, no vamos a salir de nuevo fuera para conocer el mundo, sino que vamos a entrar dentro para reconocernos, fíjate, para reconocernos en lo que es nuestra verdadera identidad. Y ahí se va descubriendo que realmente el silencio es el modo supremo de descanso y que solamente podemos realmente descansar con mayúscula dentro de nosotros mismos, ¿no? Sí, como bien dices, ya no queremos conocer el mundo fuera, sino nuestro mundo interior. También es curioso, ¿no? Alguna vez nos han preguntado, como ya hemos hecho más de un descanser contigo, si es igual de un año a otro, ¿no? De una propuesta a otro. Y una vez conversando contigo, pues me comentabas que esta gente, la gente que empezó contigo en el 2004, muchos de ellos siguen haciendo el descanser todos los años y en cada estación, ¿no? Sí, Porque vas haciendo monográficos en cada año, o sea, vas haciendo un recorrido por todo ese amplio mundo interno del ser humano y vas haciendo un recorrido en cada propuesta. claro, antes de hacerte una sinopsis brevísima de lo que ha sido el recorrido para que podamos situar, eh, fíjate que nosotros volvemos a lo mismo, es decir, nosotros entendemos la formación, por ejemplo, o cuando tú dices un curso, dice, no, si ya lo hice, ya lo Mm, sé, ¿no? Si es que el drama, la cuestión no es saberlo. Es decir, si yo explico en un descanser de invierno, como vamos a hacer ahora, ¿no? En el próximo encuentro. Si yo comento en un descanser de invierno, diríamos, los rasgos, los latidos propios del invierno, eso, el invierno es lo que es. Quiero decir,
yo no puedo inventarme los rasgos del invierno. Como soy muy creativo, pues ahora yo el año que viene, para no repetir el curso del año pasado, pues voy a ver otros rasgos del invierno que a lo mejor ni son del invierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no se trata solo, porque también es importante el conocimiento, ¿no? O sea, no se trata solo de saber los rasgos propios del invierno en este caso, ¿no? Sino se trata de saborear esos rasgos. Porque la propuesta del Descanser es que vayamos danzando con la energía, la vibración y la espiritualidad de cada estación. De manera que vivamos lo que es la estación, que es la acción de estar. De manera que podamos estar habitando cada momento estacional, sintonizando nuestro corazón con el corazón de la estación, con el corazón de la vida. Porque nosotros reconectamos con nuestro adentro para desde ahí situarnos de otra manera en el exterior, porque ya no hay adentro y afuera, ¿no? Ya hay un proceso, diríamos, de conexión, de comunión entre lo que yo soy por dentro y lo que luego puedo expresar y vivir fuera. Entonces, no se trata solo de saber, sino de saborear. Y claro, un alumno, diríamos, que todavía no ha evolucionado mucho en su condición, diríamos, de sabiduría, diría, si yo ya me lo sé, si yo ya sé las características del invierno. Pero el drama de la formación, esto insisto mucho en el ámbito de la pedagogía, el drama de la formación es que si solamente ejercitáramos de manera continuada en nuestra vida cotidiana, integráramos lo que sabemos y lo pusiéramos en marcha y acabáramos finalmente incorporándolo, nuestra vida sería otra. Lo que pasa es que hacemos un curso, nos volvemos a la vorágine diaria que nos come porque capta nuestra atención y ahí ponemos nuestra atención, nuestro pensamiento y nuestra energía y tenemos que volver a repetir, ¿no? Yo suelo decir que cuando uno trabaja desde dentro nunca se repite, se reitera. Es decir, yo cada vez que hago un encuentro de invierno reitero de nuevo pues los rasgos del invierno. Eso tiene dos aspectos, también de cara a mí. Quiero decir que si yo, pues el próximo encuentro de invierno que voy a impartir ahora ahí con vosotros y con vosotras, yo voy con la actitud como si fuera el primero. O sea, lo importante es que también yo no doy nada por sabido, sino todo está pendiente de ser saboreado de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tú bien decías, que tengo alumnos y alumnas que prácticamente están desde el 2004, o sea, y han participado casi en todos los encuentros. Eso ha tenido para mí diríamos, me ha ofrecido una ventaja, un reto también y una posibilidad, que es, como yo digo, no vivir de las rentas. Quiero decirte, si del 2004 al 2010, cada encuentro del Descanser estacional íbamos abordando, diríamos, los rasgos propiamente estacionales de cada estación, porque claro, a lo mejor uno de invierno lo dedicábamos a la profundidad, estamos todo el fin de semana dedicado a ese rasgo de la profundidad. Otro invierno trabajamos la pausa, otro invierno trabajábamos la lentificación. Es decir, en cada uno de los encuentros, porque tampoco son encuentros donde yo quiero atiborrar de conocimiento y de información, sino que doy lo justo, diríamos, las ideas clave que podamos luego retomar en la vida cotidiana y que sirvan de presentación y sostén a los ejercicios y experiencias vivenciales que desarrollamos en el encuentro. Es decir, las exposiciones, salvo la del domingo, que suele durar 40 minutos o así, suelen ser de media hora como mucho, 20 minutos. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es presentar la propuesta y luego el ejercicio vivencial. Donde ya, es decir, ya no miran la pizarra, porque yo uso la pizarra habitualmente, no miran la pizarra, sino que el cuaderno de trabajo en un Descanser es el cuerpo integral, no solamente el cuerpo físico, el cuerpo del alumno. Entonces, claro, como hubo personas que estuvieron todos esos años, del 2004 a 2010, yo ya empezaba a observar que, diríamos, la impronta estacional ya estaba clara, ya estaba incorporada. Me costaba, ¿no? Es decir, porque ellos me lo decían, que ya pues habían incorporado muchas cosas y dinámicas propias de cada estación en el momento que trabajamos cada una de ellas, ¿no? Eso que me hizo, digo, bueno, pues eso ya está incorporado, pues ya está, vamos a dar un paso más. Entonces, del 2010 al 2017, estuvimos ya hablando diríamos, cada año un tema monográfico, ¿no? Pues un año estuvimos con el cuerpo del silencio, porque esto sí que es importante.
el descanser en realidad también surge en sus inicios como una forma de darle cuerpo al silencio, porque asociamos más el silencio a la parte mental, ¿no? Y el silencio parece que es solamente silencio mental. Y también en la mente es cuerpo, ¿no? Es parte del cuerpo. Entonces, para mí era muy importante darle este soporte somático, físico, al silencio interno, ¿no? Y, y entonces dedicamos todo un año a lo que era el cuerpo del silencio. Pues estuvimos en otoño, era el cuerpo físico, luego hicimos el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Otro año lo dedicamos, recuerdo que fue un trabajo muy bonito, lo llamamos ese año la mística del descanso, y estuvimos trabajando, pues en otoño fue Santa Teresa, pues era el silencio como morada, jugando con el tema de las moradas de Santa Teresa, y el silencio como morada. Y luego tuvimos invierno, trabajamos la noche oscura, porque el invierno es la noche estacional, ¿no? Entonces, la noche oscura, y en primavera, pues seguimos con San Juan de la Cruz y ya estuvimos la llama de amor viva, ¿no? Es decir, fue todo un año dedicado a lo que hacíamos era, pues, la aportación, además poética, tanto de San Juan como de Santa Teresa, pues los versos, las propuestas, las pasábamos al cuerpo, las incorporábamos, ¿no? Que esa es mi pedagogía. Mi pedagogía es presentar el concepto, la idea, y vamos ahora, a partir de las propuestas que nos hace Fedora Verasturi en su sistema consciente para la técnica del movimiento, yo lo que hago, si quieres, es pues ponerle esa propuesta, diríamos, más corporal o energética, si quieres, a los conceptos, ¿no? Y a las ideas. Entonces, en el 2017, como en esos años se fueron incorporando personas que no habían hecho la parte primera estacional, dediqué un año a lo que era la síntesis. Es decir, ese curso era como, bueno, lo que fuimos aportando específico de cada estación a lo largo de los años, lo voy a condensar en un solo curso, ¿no? Que es un poquito la idea que tengo también del curso que haremos ahora en marzo ahí en La Rioja, ¿no? Es decir, será como un encuentro propiamente estacional, pero de síntesis. ¿Por qué? Porque lo que me interesa realmente es en la fase, momento en la que estamos ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este último, diríamos, esta última travesía? Que yo siento que realmente ya con eso completaríamos el proceso, ¿no? Lo que estamos haciendo es abriendo un ciclo que le he llamado descanso, silencio y autorrealización. Porque aquí hay una confluencia entre hacia dónde me ha ido encaminando el descanser y hacia dónde me ha ido encaminando la propuesta pedagógica de educar con corazón. Y educar con corazón ahora mismo está conformándose, ya diríamos, en la parte final de lo que quiero proponer a la vida y al mundo pedagógico, como una propuesta de pedagogía de la autorrealización. Sí, Antonio Blay nos regaló su maravillosa psicología de la autorrealización, ¿no? Y yo lo que he hecho ha sido, de cara al descanser, lo que estoy haciendo es todo el cuerpo, diríamos, la aportación de Blay, la he reorganizado con una impronta estacional. Es decir, por ejemplo, otoño, ¿vale? Para que un poco veas el proceso. Otoño, lo propio del otoño es soltar, descargar, desapegarse, ¿no? Y hacernos cargo. Bien, pues lo que trabajamos en los encuentros de otoño ahora, en esta fase última de descanser, es todo lo que tiene que ver con soltar y desapegarnos de la identificación con el personaje. Luego, otoño es para trabajar el personaje. ¿Para qué? Para soltarnos de esa cadena que nos ata a él, ¿no? Y entonces ahí se trata de soltar la idea que tenemos de lo que somos, pero también que es muy importante soltar la idea que tenemos de lo que queremos llegar a ser, ¿no? Porque eso de alguna manera nos sitúa ya fuera de lo que realmente ya somos. Sí. Luego, otoño es, lo que estamos haciendo otoño es soltar, desapegarnos del personaje. Entonces ahí planteo, bueno, pues los rasgos del personaje y sobre todo, algo muy importante, una propuesta de luego ya en la vida cotidiana, a través de unos esquemas que doy de trabajo y de observación, una guía de observación, suelo usar como la imagen del tigre y la gacela, pues situarnos de manera que estemos atentos a ver al personaje en funcionamiento. Claro, porque en un encuentro del descanser el personaje, decimos, se desactiva, ¿no? Claro. Donde tenemos que observar el personaje no es en el encuentro del descanser,
Esa es la vida cotidiana. Sí. El encuentro lo que nos da es, bueno, pues la energía, las herramientas, si quieres el ánimo, para entregarnos a esa tarea. Me ibas a hacer una breve explicación del invierno, ¿no? En esta autorrealización. Efectivamente. Entonces, una vez que hemos soltado la identificación con el personaje, el invierno, que es la estación de la semilla representa, es un símbolo de lo esencial, por decirlo así, ¿no? El tiempo, estación de invierno, es justamente el propicio ¿para qué? Para entrar en conexión, vamos, para despertar la conciencia, la conexión y la vivencia pues, de nuestro ser esencial. Entonces, ahí es justamente el tiempo. Por eso, invierno es un tiempo para la pausa, para dejar de hacer y rehacernos. Es un volver hacia adentro, ¿no? El frío que hace fuera nos ayuda a estar en casa. Pero no solamente en la casa, edificio físico, sino en nuestra casa, para que realmente podamos conectar con ese fuego del corazón, con el fuego de lo que somos y nos ayude a mantener ese frío, ¿no? El invierno es un tiempo de descenso de las temperaturas que yo lo uso como una imagen para ese descenso de nuestra atención, de nuestra conciencia hacia ese espacio dentro de nosotros donde podemos conectar con nuestra semilla, con nuestra identidad esencial. Y ya luego, pues primavera y verano son las dos estaciones en las que eso que está en nosotros como semilla, como potencial, pues tenemos que hacerlo florecer y convertirse en fruto a través de la actualización, de la expresión, de la movilización de eso que somos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la verdad es que estoy, diría, hasta emocionado, ¿no? Porque creo que está quedando un trabajo, uso la palabra incluso hermoso, ¿no? Porque creo que es la dimensión de la belleza es muy importante en lo que hacemos, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que soy como una especie de hilo aguja que está enhebrando en un solo pespunte pues la aportación teórica de Blay con la propuesta, diríamos, de trabajo en el cuerpo del sistema consciente para la técnica del movimiento de Fedora Verasturi, ¿no? Y todo eso enmarcado cuando estamos en un encuentro presencial en el silencio, ¿no? Como ámbito de trabajo. Pues me encanta esta propuesta, José María. La verdad que la labor que haces ciertamente es hermosa, es un buen adjetivo. Y además que lo haces con tantísima pasión que eso llega, o sea, llega y te cala hondo. Así que de verdad muchísimas gracias por tu labor, por todo lo que aportas y seguirás aportando durante muchos años para todos. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues una vez hecha esta breve explicación de la propuesta, no queda más que invitar a la gente a que si le resuena esto, venga a compartir con nosotros ese fin de semana, que es casi terminando el invierno, pero como lo vamos a hacer en una zona de montaña, todavía vamos a sentir ese frío y ese recogimiento. De hecho, aquí en marzo casi que suele hacer más frío que en febrero. Así Sí, que ahí además, aunque no importa que sea, porque yo creo que es incluso una muy buena manera de prepararnos para acoger la estación que ya pronto se acercaría de la primavera. Yo siempre suelo decir que la mejor forma, lo digo en el ámbito pedagógico, de preparar la primaria no es adelantarla, no es que los niños de infantil ya estén haciendo lo que tenían que hacer en primaria, ¿no? Sino que realmente la mejor forma de preparar una primaria es que la infantil sea educación infantil. Es decir, la mejor forma de preparar la primavera del 2023 no es adelantarla, no es estar en enero y en febrero, diríamos, pues eso ya en las terracitas, que en ropa corta, no, no. La mejor forma de preparar la primavera, que no olvidemos, es hija del invierno, es justamente viviendo los latidos, la energía, la vibración, la espiritualidad propia del invierno, que es lo que vamos a trabajar así de manera, diríamos, sintetizada y global en este encuentro. Quiero decir que si continuamos adelante la propuesta con vosotros, yo creo que ya
una vez que hagamos un recorrido por las estaciones, pues podríamos retomar ese enfoque, diríamos, del descanso y silencio y la autorrealización, ¿no? Porque van a estar siempre también imbuidos cada encuentro que hagamos de la impronta estacional, porque esa siempre la doy según la estación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, como digo, aunque estemos ya, diríamos, casi despidiendo el invierno, será una muy buena manera de despedir el invierno Y recibir a la primavera. y sobre todo que todo lo trabajado en el encuentro va a estar disponible, ¿no?, para el próximo invierno ya desde un principio. Bueno, pues yo creo que como introducción ha estado muy bien esta conversación. Muchísimas gracias y nos vemos prontito, en marzo, del 10 al 12, si no recuerdo mal, me pierdo un poco con las fechas. Del 10 al 12 de marzo estaremos por aquí en Laguna de Cameros, en La Rioja, en este hogar Ayumaya, que, bueno, que abre las puertas a todo el mundo como para que lo sientan hogar, y con el fuego de la chimenea, que también ayuda a calentar ese fuego interno. Así que muchísimas gracias, José María. Nos vemos pronto y con muchas ganas de ese abrazo. Igualmente, igualmente. Hasta pronto.